Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde los chismes y las noticias del mundo del espectáculo turco nos tienen siempre al borde del asiento. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Hoy, mis queridos chismosos, tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho latir más rápido nuestros corazones y que ha despertado la esperanza en millones de fans alrededor del mundo. Sí, lo adivinaron. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más querida de Turquía, y de los intensos rumores sobre un posible reencuentro, una reconciliación que podría ser el romance del año. ¿Será verdad? ¿Volveremos a verlos juntos? Hoy lo analizaremos a fondo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Además, al suscribirse, me ayudan un montón a seguir trayéndoles todo el contenido que sé que les encanta. Así que vamos, no sean tímidos, un clic no cuesta nada. Ahora sí, pongámonos cómodos, sirvámonos un cafecito o un té bien caliente, porque esto se va a poner bueno. Prepárense para escuchar todos los detalles, los rumores, las evidencias y, por supuesto, mi opinión personal sobre esta posible reconciliación que tiene a todo el mundo hablando. Desde que Hande y Kerem terminaron su relación, el mundo del espectáculo turco, y el mundo entero, quedó en shock. Eran la pareja perfecta, la química que derrochaban en pantalla era innegable y su romance fuera de ella nos hacía creer en el amor verdadero. Su separación fue un golpe duro para todos los que seguimos su historia con pasión. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿verdad? Y parece que esas cenizas podrían estar avivándose de nuevo. Todo comenzó con unas fotos misteriosas. Hace unos días unas imágenes borrosas, pero inconfundibles, comenzaron a circular por las redes sociales. En ellas se veía a una pareja muy parecida a Hande y Kerem caminando por una playa paradisíaca. Las fotos eran de baja calidad, tomadas desde lejos, pero los fans más observadores identificaron ciertos detalles que los hacían pensar que efectivamente se trataba de ellos. La forma de caminar, la ropa, incluso un tatuaje que Kerem tiene en el brazo, todo parecía indicar que la pareja de las fotos era, nada más y nada menos, que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Por supuesto, la reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y mensajes de apoyo. Los fans, desesperados por una confirmación, comenzaron a analizar cada detalle de las fotos, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Algunos incluso se aventuraron a identificar la playa donde fueron tomadas las imágenes, comparando la vegetación y la forma de las rocas con fotos de diferentes destinos turísticos. Se habló de las Maldivas, de Bali, incluso de alguna playa escondida en la costa turca. La verdad es que la calidad de las imágenes no permitía una identificación precisa, pero la búsqueda de la verdad era implacable. Pero la cosa no terminó ahí. A las fotos se sumaron algunos me gusta sospechosos en Instagram. Tanto Hande como Kerem le dieron me gusta a publicaciones relacionadas con la playa donde supuestamente fueron vistos. Un me gusta aquí y otro allá, y la teoría de la reconciliación comenzó a tomar aún más fuerza. Sabemos que en el mundo de las celebridades un simple me gusta puede significar muchísimo. Y en este caso, la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Los fans se aferraron a esta pequeña señal como a un clavo ardiendo, convencidos de que era una prueba irrefutable de que algo estaba pasando entre Hande y Kerem. Y luego, como si esto fuera poco, aparecieron algunos testimonios de personas que afirmaban haber visto a Hande y Kerem juntos en un restaurante de la misma zona. Según estos testigos, la pareja se mostraba cómplice y cariñosa, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaban de risas compartidas, miradas significativas y gestos de afecto que no dejaban lugar a dudas. Obviamente no podemos tomar estos testimonios como una verdad absoluta, ya que la memoria puede ser traicionera y la percepción subjetiva, pero sin duda añaden más leña al fuego. Además, algunos de estos testigos incluso afirmaron haber tomado fotos de la pareja, pero se negaron a compartirlas públicamente para proteger su privacidad. Esto, obviamente, alimentó aún más la especulación y el misterio. Ahora bien, vamos a ser realistas. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Sus representantes no han hecho ninguna declaración al respecto y la pareja se ha mantenido en silencio. Esto, por supuesto, deja abierta la puerta a la especulación. Podría tratarse de un simple rumor, de una confusión,
o incluso de una estrategia publicitaria. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Recordemos que Hande y Kerem son dos de las figuras más cotizadas de Turquía y cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran impacto mediático. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que alguien esté intentando aprovecharse de esta situación para generar interés y publicidad. ¿Pero por qué este rumor ha generado tanta expectación? Creo que la respuesta es sencilla. Hande y Kerem fueron una pareja que conectó con el público de una manera muy especial. Su química en Senkalkam era innegable y su relación fuera de la pantalla se sentía genuina y auténtica. Muchos de sus fans se sintieron identificados con su historia de amor y su separación fue una decepción para muchos. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos despierta la esperanza y la ilusión. Fueron la pareja que todos querían tener, el romance de cuento de hadas que todos anhelaban vivir. Su separación rompió muchos corazones y la posibilidad de una reconciliación es vista como una segunda oportunidad para el amor verdadero. Además, ambos son figuras muy queridas en Turquía y a nivel internacional. Hande es una actriz talentosa y una influencer con millones de seguidores. Su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Kerem, por su parte, es un actor carismático y un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su atractivo y su talento lo han catapultado a la fama internacional. Juntos forman una pareja poderosa que genera una gran atención mediática. Son un imán para los medios y cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle. Pero, ¿qué posibilidades reales hay de que Hande y Kerem se reconcilien? Esa es la pregunta del millón. Desde mi punto de vista, creo que la posibilidad existe. Ambos son jóvenes, exitosos y a pesar de su separación, parece que mantienen una buena relación. No se han visto envueltos en escándalos ni en declaraciones conflictivas. Al contrario, han demostrado respeto mutuo y han mantenido la cordialidad en sus interacciones públicas. Además, el tiempo cura muchas heridas y puede que ambos hayan reflexionado sobre su relación y hayan llegado a la conclusión de que quieren darse una segunda oportunidad. El amor, a veces, necesita tiempo para madurar y fortalecerse. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ambos tienen carreras muy exigentes y que sus vidas personales están constantemente bajo el escrutinio público. Esto puede generar presión y dificultar el desarrollo de una relación. La fama tiene un precio y uno de ellos es la falta de privacidad. Cada paso que dan es vigilado y cada decisión que toman es analizada al detalle. Además, no sabemos las razones exactas de su separación y puede que haya problemas subyacentes que sean difíciles de superar. Las relaciones, como todos sabemos, son complejas y requieren de esfuerzo, compromiso y comunicación. Otra cosa importante a considerar es que ambos han seguido adelante con sus vidas desde su separación. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y Kerem también ha sido visto en compañía de otras mujeres. Esto no significa necesariamente que no haya posibilidad de reconciliación, pero sí indica que ambos han estado abiertos a conocer a otras personas y a explorar nuevas relaciones. En definitiva, la reconciliación de Hande y Kerem es una incógnita. Solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos y si la pareja decide darse una nueva oportunidad. Mientras tanto, nos queda esperar, especular y, por supuesto, mantener la esperanza. Porque el amor, como dice el dicho, todo lo puede. Y en el mundo del espectáculo, donde las historias de amor y desamor son el pan de cada día, nunca se sabe qué puede pasar. Quizás Hande y Kerem nos sorprendan a todos y nos demuestren que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y ahora, antes de que me despida, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en las fotos misteriosas, los me gusta sospechosos y los testimonios de algunos testigos. Hemos hablado de la expectación que ha generado este rumor y de las posibilidades reales de que la pareja vuelva a estar junta. Hemos explorado los factores que podrían favorecer una reconciliación, como su buena relación actual y la posibilidad de que hayan madurado con el tiempo. También hemos considerado los obstáculos que podrían dificultarla, como la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué opinan de las fotos y los me gusta en Instagram? Dejen sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a mejorar el contenido del canal. Y para terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de chismosos enamoradizos. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre está en el aire, incluso en el mundo del espectáculo turco.